Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Precioso Jesús, precioso Jesús, te amo yo a ti, te amo yo a ti. ¿Por qué tú me amaste? Porque primero a mí, y en la cruz del Calvario te diste. Una vez más, precioso Jesús, precioso Jesús, te amo yo a ti. ¿Por qué? Porque tú me amaste. Sí, Señor. Y en la cruz del Calvario te diste al morir por mí. Tus manos divinas, tus manos divinas y tus santos pies fueron traspasados por darme salud. Oh, gracias, Señor, y a través la sangre corrió. Entrégale a Cristo, entrégale a Cristo y ríndele a Él. Tus fuerzas, tu vida, entero tu ser. Y tendrás la experiencia gloriosa de la salvación. Dígale al Señor, mi anhelo es servirte. Mi anhelo es servirte y seguirte fiel. Oh, sí,
Sí, Señor. Y a los santos pies, a los santos pies, al cielo, aleluya, moradas eternas, moradas eternas, espero habitar. Sí, Señor, en con Cristo Jesús. Y lo mejor, y alabarle con gozo perfecto por la eternidad. Sí, Señor, entrégale a Cristo. Es el requisito, mi hermano. Y ríndele a Él tus fuerzas, tu vida. Entero tu ser. Sí, Señor, y tendrás la experiencia gloriosa de la salvación. Dígale al Señor, mi anhelo es servirte, mi anhelo. Que ese sea su anhelo en esta mañana, mi hermano. Aleluya. Y a las almas del divino Maestro que un día al cielo ascendió. Moradas eternas, espero habitar. Sí, Señor, con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús y alabarle con gozo perfecto por la eternidad. Dígale al Señor, precioso Jesús, precioso Jesús. Dígale al Señor, te amo yo a ti. Porque sí, Señor. Y en la cruz al morir por mí. Dígalo una vez más, precioso Jesús. Levante sus manos, dígalo. Precioso Jesús, te amo.
Señor, tus manos divinas. Tus manos divinas. Oh, bendito seas. Santos pies. Oh, sí, Señor. Por darme salud, vida eterna. Oh, sí, Señor. De tu cuerpo herido, la sangre corrió. Tus manos divinas, tus manos divinas y tus santos pies. Fueron traspasados por ti, por mí, mi hermano. Por ese sacrificio estamos en esta mañana. Oh, sí, Señor. De tu cuerpo herido, oh, entrégale a Cristo y ríndele a Él. Es lo menos que espera de usted y de mí, mi hermano. Oh, sí, Señor, tus fuerzas, tu vida, tu ser, y tendrás entrégale a Cristo. Y ríndele a Él. Tus fuerzas, tu vida. Sí, Señor. Entero tu ser y tendrás la experiencia gloriosa. Oh, sí, Señor, mi anhelo es servirte. Mi anhelo es servirte. Dígale, y seguirte fiel. Guiar a las almas. Guiar. Sí, Señor. Moradas eternas. En la ciudad santa. Y alabarle con gozo perfecto.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo, esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaban la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque él ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije, papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba y no me supo responder. Y yo me quedé con eso cuando estoy en plena adolescencia. Antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella, nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir, estamos en el mundo, y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él. Y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada y ella acogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día, yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios,
es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces, bueno, ahí empecé yo a tener, a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación, tuvimos 3 hijos. Siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar, la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí. Porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba, mi suegra, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor y ella esa luz nos las impartía todo, a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y yo no, ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija, de los 3 hijos, fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo era responsabilidad del Señor Jesucristo.
Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo, los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla. Y nos íbamos con los 3 niños, y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme, porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana, y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fueron fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando. Y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir sí, lo acepto. Acepto al Señor. Desde ese día hasta hoy en día estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas, y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira, y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino, y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Benecer, o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Dios estaba con él. ¿Está contigo? Gloria a Dios. Dios les bendiga. Tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio evangelístico para la gloria del Señor. Estamos agradecidos al Señor por su misericordia, por su bondad, porque cada día son renovadas su misericordia. Eso dice la palabra del Señor, son promesas de Él, promesas que
no fallan. Esas promesas que dio el Señor, que somos cada uno de nosotros, usted y yo, si hacemos las cosas que Dios nos manda, somos participantes de esas promesas. No somos, no es que vamos a ver las promesas desde lejos, no. Vamos a ser participantes de las promesas, pero hay un requisito. Como decimos siempre, las promesas de Dios son condicionales, y si hacemos lo que Dios nos manda, entonces podemos tener derecho, vamos a llamarlo así, tenemos derecho a esas promesas. A esa no es un vamos a ver si podemos participar de algo, no. Tenemos que tener esa seguridad. Esa seguridad solamente está en el Espíritu Santo. Esa seguridad solamente está en Dios. Y esa seguridad es el sello del Espíritu Santo, que es cuando el hombre recibe ese sello, está seguro en Dios. Está seguro que ya esos pecados que tenía se fueron. Está seguro de que cuando venga la transformación va a estar allí incluido en esa transformación. Y cuando el Señor nos manda algo, de eso queremos hablar. Cuando Dios nos manda algo, entonces queremos nosotros, cada uno de nosotros queremos obedecer, o estamos llamados a obedecer, para que Dios, al ver esa disposición de nuestro corazón de obedecer, entonces estamos allí asegurados en esa vida eterna, porque la vida eterna solamente es Jesucristo, es el que nos la puede dar. Muchas personas tratan de buscarlo por algún lado, pero obviando la parte importante, que es el requisito puesto por Dios, el requisito indispensable, que es por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma que nosotros podemos acceder a eso. Entonces, como le decimos siempre, Dios ha tomado una pequeña parte de los creyentes, aquellos que han caminado, han dado los pasos necesarios, han dado los pasos exigidos por Dios, para que no le suceda al hombre como pasó con Adán. Y en unos momentos vamos a estar leyendo esa escritura. Adán, ¿qué pasó con Adán? Adán desobedeció la voz del Señor. Primero Eva, después Adán, desobedecieron, y entonces ellos trataron de hacerse, de cubrir el pecado por algo inventado por ellos mismos, y eso no resulta. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a como Dios ya las propuso, a la forma provista por Dios. Tenemos que agarrarnos desde allí, de la forma provista por Dios, para que seamos aceptos a Dios, para que nuestro sacrificio sea aceptado. En la antigüedad, las personas mataban un corderito, y ese corderito era perfecto, macho, de 1 año, todos esos requisitos que el Señor exigió para eso. Y cuando lo hacían así, de esa forma, Dios aceptaba ese sacrificio. Hoy en día el sacrificio es nuestro corazón rendido a Dios, humillado en la presencia del Señor, con toda reverencia, con respeto al Señor, hacer ese sacrificio que somos nosotros mismos, nuestra oración, nuestro ruego. Si son alabanzas, bueno, que las alabanzas sean espirituales, sean inspiradas por Dios, porque hoy en día hay muchas alabanzas, hablando en cuanto a eso. Hoy en día, bueno, mucha gente, mucha música que las personas dicen que es cristiana, pero si uno se pone a ver, es una música mundana, pero llegan y le quitan la letra, y la persona le pone una letra supuestamente espiritual, pero con la misma música cristiana, mundana. Entonces eso llega a ser hediondez en la nariz del Señor, porque el Señor lo dijo:
Cuando aquella gente él exigió el sacrificio del animal, y la gente al principio lo hacían de todo corazón, Dios aceptaba aquello. Pero cuando las personas empezaron a hacer la cosa vamos a decirlo, como por no dejar religiosamente, entonces Dios no aceptó más eso. Ellos seguían haciendo su sacrificio, pero lo hacían vanamente. Y Dios no aceptó aquello. En el libro de Isaías nos dice eso, en el capítulo 1 del libro de Isaías. Entonces hoy viene a ser lo mismo. Dios exige que nosotros le adoremos, le alabemos a Él, pero de la forma como Él dijo. Dice la palabra del Señor, alabando al Señor en nuestros corazones, con salmos, con himnos y canciones espirituales. Entonces, la persona en su afán, en su carrera de ser mejor que otro, una competencia que tienen, entonces eso los ha llevado a pervertir las alabanzas, a pervertir la adoración al Señor. Entonces las personas empiezan a hacerlo a su forma, como ellos dicen, como a ellos les parece que es así que Dios va a recibir. Pero no es como a nosotros nos parezca, es como Dios dice en su palabra que debemos hacer las cosas. No es como yo me imagine, sino como Dios ya tiene expuesto en su palabra cómo debemos hacer las cosas. Y si lo hacemos así, Dios recibe esas alabanzas, Dios las bendice y las recibe. Y nosotros somos bendecidos también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestro entorno de trabajo, donde sea que estemos, Dios nos va a bendecir porque estamos haciendo las cosas correctamente como a Dios le agrada. Bueno, estamos agradecidos al Señor por eso. Y vamos a tomar una escritura, vamos a leer unos versículos, 2 versículos de la Biblia, para darle una base bíblica al tema que vamos a hablar en el día de hoy. Y bueno, vamos a esperar que sea el Señor dándonos el contexto de la escritura que vamos a leer. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Solamente esos 2 versículos, 8 y 9 de Génesis 3, para darle una base bíblica al tema. Y bueno, después oramos para que sea el Señor el que nos abra el entendimiento, que sea el Señor el que dé la palabra, que hable lo que tenga que hablar. Por eso oramos para que sea el Señor. Vamos a leer, les dije, Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. Vamos a leer hasta allí. Les invito ahí donde usted está, e incline su rostro y oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, primeramente por tu palabra, porque tú nos has entregado, Señor, este tesoro que es tu palabra, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias porque nosotros estamos en error. Nosotros estamos perdidos en el mundo, Señor, sin rumbo fijo. Estamos dándole vueltas al desierto. Estamos perdidos, Señor. Pero tú viniste, Señor, y nos encontraste. Gracias por eso, Señor. No solamente nos sacaste del mundo, nos limpiaste, Señor, con tu sangre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por eso, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú hables tu palabra, Señor, para que tú des la confirmación, Señor, de esta palabra, para que tú des, Señor, la revelación, Padre. Y, Señor, cuando nuestros amigos y hermanos que están oyendo el servicio, Señor, abran sus corazones, Señor, tú puedas entrar allí, Padre, y que ellos puedan dar testimonio más adelante, Señor, de las maravillas tuyas, Señor, de que tú eres el mismo Dios que estabas allá en el huerto del Edén. Tú eres el mismo Dios que estaba con Jesucristo. Tú eres el mismo Dios que estaba con los profetas. Tú eres el mismo Dios que estaba con los apóstoles. Tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor.
Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos para que, Señor, nos instruya, Señor, nos corrija en lo que tengamos que corregir. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y el tema del día de hoy, vamos a estar hablando sobre Dios estaba con él. Y hay dos preguntas que salen de esta afirmación. ¿Está contigo? ¿Estás tú con él? Son dos preguntas. ¿Está Dios contigo? ¿Estás tú con Dios? Porque una cosa es creerle a Dios o creer en Dios, como dicen muchos. Muchas personas dicen creer en Dios, pero ¿le creen a Dios? No, Dios está conmigo. Sí, pero ¿estás tú con Él? Esa es otra pregunta. ¿Está Él? Porque uno puede decir, no, yo estoy con Dios. Muchas personas. Casualmente, ayer estuve yo, me monté en una unidad de transporte público, en un autobús, y había un mensaje allí de Dios. Primeramente Dios, dicen algunos, y otros dicen el Rey Jehová y cosas así. Pero la actitud de la persona es la que hace la diferencia. Allí en esta buseta, en este autobús, hay una música estruendosa allí y con una letra bien grosera y bien mala. Entonces, por un lado le están diciendo a Dios que primero Él, pero por el otro lado, con sus hechos, como dijo el mismo Señor, con sus hechos lo niegan. Entonces, eso caería a las personas en tomar el nombre de Dios en vano, porque por un lado están diciendo una cosa y están haciendo otra. Eso los convierte en hipócritas, porque eso eran los que hacían los fariseos, los religiosos del tiempo del Señor Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos esos religiosos de ese tiempo citaban la palabra del Señor, tenían los pergaminos y leían los libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, porque aún no había sido escrito el Nuevo Testamento, pero tenían esa parte, la ley de Dios, y ellos decían respetarla, pero el Señor Jesús les dijo, ustedes son hipócritas. ¿Por qué el Señor Jesús les dijo eso? Él les dijo eso porque el Señor Jesús les dio la respuesta. El Señor Jesús les dijo, ustedes con sus tradiciones invalidan la ley de Dios. Entonces, vemos con la escritura que tomamos que Dios estaba con Adán y Eva, porque ellos dice la Biblia, la escritura que leímos, dice que Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, en la tarde, en la frescura del día, yo creo que era la tarde, en un momento fresco, Dios iba a tener compañerismo con sus hijos, con su creación. Entonces, Dios estaba con ellos. Pero ellos estuvieron con Él también. Pero hubo un tiempo cuando ellos desobedecieron y allí se rompió ese compañerismo, esa unidad que tenían allí, esa permanencia de Dios con ellos. ¿Por qué? Porque ellos mismos fueron los que fallaron. Entonces, yo buscando, profundizando esta palabra estar, Dios estaba con él. ¿Con quién? Con Adán, con Eva, o vamos a decirlo con ellos. Pero ellos demostraron no estar con él, porque desobedecieron la palabra del Señor. Y cuando una persona desobedece, entonces rompe ese compañerismo. Nosotros podemos tener una relación de trabajo, una relación de negocio, una relación de estudio o de compañerismo, de vecindad, como usted lo quiera tener, pero cuando hay una falla, hay un rompimiento, porque usted hizo algo que a la persona le desagradó, o aquella persona con la cual usted tiene esa relación de trabajo, de negocio,
hizo algo que a usted no le agradó, allí se rompe la confianza. Allí no hay más confianza. Al menos que Dios intervenga, al menos que usted arregle eso. Y estamos llamados a hacerlo porque estamos propensos a fallar. Pero tenemos también la oportunidad, mientras el tiempo dure, de arreglar las cosas en las cuales fallamos. Entonces eso trae un rompimiento. Eso fue lo que pasó allí en el huerto del Edén. Entonces, en cuanto a estar, porque Dios estaba, ese es el título, Dios estaba con él, está contigo, estás tú con él. Entonces estar es permanecer. Dios siempre está dispuesto a permanecer con nosotros mientras nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Él está dispuesto a oír nuestra oración, a suplir nuestras necesidades, a sanarnos cuando nos enfermemos, a intervenir en cualquier problema que tengamos, sea lo más difícil que sea la enfermedad más incurable que exista. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, estar es permanecer, o sea, quedarse allí, no estar como hacen muchas personas. Un día son cristianos, otro día no saben qué son. Eso es amnesia espiritual. Es una enfermedad tremenda que ha estado desde, vamos a ponerlo así, desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se olvidaron de Dios. Ellos hicieron a Dios a un lado. Y eso es lo que hace la persona cuando le falla a Dios, cuando desobedece a Dios. Con sus hechos le está diciendo a Dios, tú no tienes razón. Con sus hechos está apartando a Dios a un lado y está poniéndose esa persona en primer lugar. Entonces, haciendo eso, nos convertimos en idólatras. Nos convertimos en una persona que no sabemos dónde estamos parados. Eso es amnesia espiritual. Y eso es no permanecer en donde estamos fundados, porque tenemos que tener un fundamento. Nuestro fundamento es la palabra. Nuestro fundamento es la revelación de la palabra que el Señor tiene para este tiempo. Pues, no podemos nosotros, claro, podemos leerlo en la Biblia, cómo Dios estuvo con aquellos hombres que fueron fieles a Dios y hasta la muerte fueron fieles, y Dios estaba con ellos y ellos estaban con Dios. Había un compañerismo perfecto, había una unidad perfecta. Pero hoy en día las personas se desvían, las personas toman una religión, toman una tradición y se van por allí pensando que le están prestando un buen servicio a Dios, cuando no es así. Lo están haciendo a su parecer. Entonces, estar es permanecer según lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. El versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Miren lo que dice la palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no es que vamos a hacer la voluntad de Dios unos días. Hay muchas personas que comienzan la carrera, se entregan al Señor y están muy animados, pero todo es una ilusión, todo es un alegrón, vamos a llamarlo así. Entonces, pero no permanecen. ¿Por qué? ¿Por qué la persona no permanece? Porque esa persona fundamentó, esto lo dijo el Señor Jesús, fundamentó su casa, que es la vida espiritual,
en algo inestable. Fundamentó su casa sobre la arena. Y la arena es algo inestable. En una arena eso se rueda. Pero el Señor Jesús dijo, y lo comparó con una persona insensata, aquel que hace eso, que fundamenta su vida espiritual, en una religión, en una tradición, en algo así inestable, hecho por el hombre. Todo lo que se ha hecho por el hombre es inestable. Va a llegar el día cuando el Señor va a haber un terremoto mundial, según lo que dice la palabra del Señor, que todo lo que pueda caerse se va a caer. Todo lo que el hombre ha hecho y se ha afanado en hacer, todo eso se va a caer. Hasta en lo espiritual, las denominaciones, eso se va a caer. Los grandes dominios, las personas que creen que son muy importantes y muchos se creen más importantes que Dios. En el libro de Segunda de Tesalonicenses nos habla sobre eso, que se hacen pasar por Dios. Esas personas, todo eso se va a caer. Ahí no hay nada estable, eso es hecho por el hombre. Pero eso es del mundo. ¿Por qué? Porque eso es mundano. Y la sabiduría del mundo, dice la misma palabra del Señor en el libro de Santiago, dice que es terrena, animal y diabólica. La sabiduría mundana. Y entonces por eso nos dice, no améis el mundo. Dice, ni las cosas que están en el mundo. O sea, el mundo, no le estoy hablando del planeta, no, el mundo es el sistema mundial, el sistema que gobierna al hombre, la política, todas esas cosas. Si alguien ama eso, mire lo que dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y el amor del Padre qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Dios. El amor del Padre es Dios mismo, porque Dios no es que tiene amor, no, Dios es amor, como dice la misma Biblia, en el capítulo 4 de este mismo libro de Primera de Juan. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor del Padre no está en él, ¿por qué? Porque ama al mundo y las cosas que están en el mundo. En otra escritura dice, el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. El que ama al mundo y las cosas que están en el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, mire cómo Dios separa esto. Muchas personas dicen servirle a Dios, pero también le están sirviendo al mundo. Dios no acepta esas vanas imitaciones, vamos a llamarlo así, imitaciones de adoración, vanas adoraciones, vanos sacrificios para Dios. Dios no acepta eso. La persona puede afanarse y puede emocionarse, pero a Dios no podemos llegar a Dios con emoción. Tampoco vamos a llegar muertos, no. Tenemos que morir al mundo, pero la emoción tiene su parte, su lugar. Pero no podemos fundamentar nuestra vida espiritual en una emoción, en algo ficticio, en cuentos de camino, cosas inventadas por el hombre. No, nada de eso. Entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, que es el Espíritu Santo, no está en él. Porque si el Espíritu Santo está en el hombre o en la mujer, sea niño, anciano, viejo, como sea, si el Espíritu Santo está en el corazón del hombre o de la mujer, como les dije, entonces el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo no va a permitir, o cuando aquella persona estaba buscando mucho las cosas del mundo, el Espíritu Santo lo va a alertar y lo va a llevar a la palabra y le va a decir, esto no lo estás haciendo mal, esto no es así, cuidado. No lo va a obligar, porque Dios no obliga a nadie. El Espíritu Santo es Dios mismo y Dios no obliga a nadie.
Solamente que el hombre tiene que poner de su parte para poder acceder, para poder entrar al plan de Dios, a la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso dice la Escritura, y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces usted quiere que Dios esté con usted, permanezca. Y Dios está permaneciendo en usted, retenga eso. Como le dijo el Señor por la boca del apóstol Pablo, aquel creyente, aquel hombre de Dios que se llamaba Timoteo, le dijo: retén lo que tiene. Retén lo que tiene. Y eso mismo nos dice el Señor en el día de hoy. Retén lo que tiene. Usted está seguro que tiene el Espíritu Santo en su corazón, reténgalo. Usted ha alcanzado o ha caminado, ha dado pasos en Dios, retenga lo que Dios le ha dado. Ya usted recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, gloria a Dios por eso, pero retenga eso, retenga esa justificación. Ya Dios lo justificó de sus pecados, ahora reténgalo. No caiga otra vez en el pecado, y el pecado es incredulidad. El verdadero pecado es la incredulidad. Entonces, y vemos eso por la palabra, lo podemos probar por la palabra. Entonces, dice la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que del anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, ¿qué es anticristo? La persona está esperando que le salga un monstruo allí, negro, con cachos y un tridente. No, eso son fábulas. Esos son cuentos de la gente, imaginaciones de las personas. Un anticristo es una persona que le lleva la contraria a la palabra. Porque la palabra es Cristo. Y si una persona está contrario a la palabra, es antipalabra. Y si es antipalabra, entonces es anticristo, porque la palabra es Cristo. Personas haciéndole el trabajo al diablo, que el Señor lo reprenda, pensando que le están haciendo un servicio a Dios. Imagínese usted. Hablando mal del hermano, no perdonando al hermano. El hermano pide perdón y no lo perdonan. O la hermana, o cualquier persona que le pide perdón dice que no, que lo que le hizo es muy grave, que eso es esto y aquello, empieza a sacar argumentos, pero Dios siempre tiene la razón. Entonces, por esto conocemos que es el último tiempo, porque ya Dios se está manifestando. Y aquel que dice que eso no es de Dios, que ese es del diablo, tenga mucho cuidado. Mejor, si no entiende, mejor pregunte. Y si no quiere preguntar, mejor quédese quieto y cállese la boca. Como dice la palabra del Señor. Pon el dedo en tu boca. Entonces, es mejor poner el dedo en la boca que soltar la boca y después, ¿cómo hace la persona para recoger esas palabras? No puede recogerla. Es como una persona que derrame agua en la tierra. ¿Cómo hace para recoger esa agua de nuevo? Es imposible que la recoja. Si vamos a suponer que recoge un poquito, nunca la va a recoger completa. Eso mismo le pasa a aquellos que no entienden las cosas de Dios, son sin entendimiento y empiezan a vociferar cosas. No hagan eso. Arrepiéntase mientras tenga tiempo. Como dijo el apóstol Pablo, si quizás Dios te permita o te perdone por esa causa. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice la palabra del Señor. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ¿quiénes son nosotros? La iglesia del Dios viviente, el cuerpo místico de Jesucristo. No le estoy hablando del tabernáculo tal o del tabernáculo tal o de la iglesia tal. No, nada de eso. Cuando digo nosotros, le estoy hablando del cuerpo de Jesucristo, de la iglesia escogida de Dios. No es
cualquier iglesia, no son cualquier persona, no, los hijos de Dios manifestados, porque la palabra de Dios nos habla sobre la naturaleza. Cuando dice la naturaleza incluye animales, plantas y todo. Está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, este ya es el último tiempo. Y ayer cuando decimos nosotros, somos nosotros, yo me incluyo allí también, que estamos manifestando la palabra del Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué conocemos todas las cosas? Dice la palabra del Señor, no lo estoy diciendo yo. La palabra del Señor dice que conocemos todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos las ha mostrado. Entonces Dios nos las muestra y nosotros las hablamos, las exponemos, porque para eso Dios nos las da, para que beneficiemos a los demás, para provecho de los demás, para provecho de la iglesia, para provecho del cuerpo del Señor. Entonces, ahí donde eso trae problemas. Pero ¿a quién le trae problemas? A los que no se rinden, a los que no han rendido completamente su vida para el Señor, sino que están preocupados es por su estatus eclesiástico, su estatus que tiene en la organización o en el mensaje o en lo que como lo quieran llamar. Entonces, eso es lo que el Señor nos está alertando hoy en día, para que nosotros estemos seguros que así como Dios estaba con Adán, porque no fue ese día solamente que llegó el Señor a hablar con Adán, no, Él siempre llegaba a hablar con Adán. Dice la misma Biblia que Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales. Y Adán lo hizo. Adán estaba permaneciendo allí, pero después cayó. Entonces, ¿por qué Dios permitió eso? Para que nosotros no hagamos lo mismo. Es un ejemplo para nosotros, para que nosotros no volvamos, o sea, no caigamos en el mismo error, sino que permanezcamos en él, como dice la misma palabra. Y seguimos leyendo aquí. Y dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, porque hay muchas personas que conocen la verdad, pero no la ponen por obra, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. O sea, lo que usted recibe de Dios, y usted tiene que filtrar todo, pasarlo por el filtro de la palabra. Nuestro filtro es la palabra de Dios. Si usted escucha una voz, usted está orando, usted está por allá meditando la palabra, y de repente escucha una voz que le dice, haz esto. Usted tiene que filtrar eso. Usted tiene que buscar una confirmación de parte de Dios. Usted tiene que ver si eso es bíblico o no es bíblico. Porque el Espíritu Santo nunca lo va a apuntar fuera de la palabra. El Espíritu Santo siempre lo va a apuntar a la palabra. Allí es donde usted se va a dar cuenta, usted va a discernir si es Dios o es el enemigo, porque los dos hablan. Los dos dejan que se oiga su voz, pero usted va a discernir escrituralmente y espiritualmente. ¿Cómo? Por la palabra. Usted va a filtrar aquello. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aleluya. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Usted tiene que retenerla para que permanezca esa unción.
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Eso es la palabra. Eso es algo que Dios nos está dando para que nosotros diferenciemos si permanecemos en él o no permanecemos en él. Porque una persona puede haber recibido al Señor como su Salvador, sus pecados fueron perdonados, sí, fue justificado, amén. Pero tiene que permanecer. ¿Cómo va a saber la persona si permanece? Si está obedeciendo esta palabra que les acabo de leer, entonces esa persona está permaneciendo. Si se deja engañar y ve que está en el engaño, tiene que recapacitar y regresar al camino, al verdadero camino, que es Jesucristo. Él es todo en todo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es el camino. Gloria a Dios. Aquí tenemos el mismo libro, Primera de Juan, pero el capítulo 3, versículo 6, nos dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Hay mucha gente que tropiezan con esto. No, que todos somos pecadores, dicen algunos. No. La Biblia dice que no. No, pero que nosotros... No. La Biblia dice también que nosotros recibimos la simiente de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que si tenemos la simiente de Dios, el que tiene la simiente de Dios no peca, porque su simiente está en él. Y esa simiente es el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo no peca, porque la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, está en él y permanece en él. Gloria a Dios. El versículo 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. No solamente los mandamientos, los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés para que se los diera al pueblo de Israel, porque hay unos que se los aprenden de memoria y los recitan y todo. Eso no es que es malo, es bueno, pero eso no lo va a salvar. Eso no le asegura a usted que usted tenga la vida eterna. Eso no le asegura a usted que usted vaya a ser transformado. Lo que le da la seguridad de que usted debe ser transformado es que usted tenga el Espíritu Santo en su corazón. Eso es la seguridad. Y entonces el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces cada uno de nosotros se examina, se diagnostica, hace un diagnóstico espiritual y empieza a ver las actitudes. ¿Qué actitud tengo yo? ¿Qué actitud tomo yo cuando me hablan acaloradamente? ¿Qué actitud tomo yo cuando me llevan la contraria? ¿Qué actitud tomo yo cuando alguien me insulta, se burla de mí? Esa actitud nos dice dónde estamos parados, cuál es nuestro fundamento, si permanece el Espíritu Santo en nosotros o no. Porque el Espíritu Santo usted lo puede recibir en la carne, pero allí no permanece, se vuelve a ir. Una emoción, o sea, una sensación humana, una sensación corporal, que se le pone la carne de gallina, se le eriza el cuerpo. Amén, ese es el Espíritu Santo, pero se vuelve a ir. Una manifestación del Espíritu, sí, es el Espíritu Santo, pero se puede ir otra vez. Nosotros estamos fundamentando nuestra vida. Cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos fundamentar nuestra vida espiritual
en el Espíritu Santo, en la palabra, en Dios. El Espíritu Santo, la palabra y Dios es lo mismo. Muchas personas piensan que esta es una cosa y esta es otra y este es otro. No, está equivocado. No, pero es que a mí me dijeron, lo engañaron. No, pero es que yo pienso que... No, a Dios no le importa lo que nosotros pensemos. A Dios le importa es que nosotros cumplamos su palabra, que la obedezcamos, que la pongamos por obra, que la ejecutemos, que la llevemos a la realidad. Yo no le puedo decir a ustedes, bueno, vamos a hacer un arca, como cuando Noé. Eso no nos va a servir de nada. No, que nosotros construyamos un arca, eso no va a servir de nada. En este tiempo, el arca es nuestro Señor Jesucristo. Si no entramos allí, estamos perdidos. Si Dios no está con nosotros, estamos perdidos. Si Dios no está en nosotros, estamos perdidos. Y si usted no está en Dios, si la persona no está en Dios, allí se aplica la escritura que el Señor dijo, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Porque el Señor dijo todo lo que quiera. Porque Él sabe que si estamos en Él y su palabra está en nosotros, nosotros no vamos a pedir para gastar en nuestros deleites, para hacer una gran fiesta, para ponernos más que cualquier otra persona. No. Dios sabe que nosotros vamos a pedir las cosas espirituales. Pero ¿cuándo es eso? Cuando tenemos el Espíritu Santo en el corazón. No vamos a pedir para gastar en nuestros deleites. Por supuesto, tenemos necesidad. Todos tenemos necesidades. Pero primeramente lo espiritual. Por eso el Señor Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, aquella persona que está en el mundo, que ama las cosas del mundo, que no se ocupa de nada de las cosas de Dios, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse por haber menospreciado a Dios. Mire, eso tiene que arrepentirse con lloro y con lamento. Y pedirle perdón a Dios. Y aceptar al Señor como su Salvador. Como su Rey. Como su Señor, como su dueño. Aceptarlo y caminar en eso. Avanzar en eso. No se va a quedar estancado allí, no. Porque de eso también nos habla esa palabra de estar. Dios estaba con él. ¿Está contigo? ¿Está en ti? ¿Estás tú en él? Sería otra pregunta. Entonces, eso es en cuanto a la escritura de Primera de Juan, capítulo 3. Ahora el capítulo 4, versículo 11. Nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Presta atención. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, porque usted ha recibido el amor de Dios y usted lo expande, lo riega. Usted ama a todo aquel, aún a sus enemigos, como dice la misma palabra del Señor. Si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, no, mire, aquella persona va a ser enemigo suyo, pero usted de él no. ¿Por qué? Porque usted lo va a amar. Usted va a querer hacerle bien a la persona que le hace mal. Aquel que lo ultraja, usted va a orar por él. Aquel que lo rechaza, usted va a decir, Señor, ten misericordia. Usted va a orar por aquella persona. Señor, permíteme hacerle un bien al que le hace mal. Alguien le hace mal a usted y usted le va a pedir al Señor, Señor, permítame hacerle bien. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos
que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu Santo. Toda la palabra nos lleva a eso, nos lleva al Espíritu Santo. Ese es el sello de calidad, vamos a llamarlo así. Como llaman aquí en Venezuela, la marca Norben. Ese es el sello de calidad. El sello de calidad del cristiano es el Espíritu Santo. Y dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Entonces ahí se responde la pregunta. Dios estaba con él, está contigo, permanece contigo. Usted mismo se va a dar la respuesta, usted misma se va a dar la respuesta. Examínese, haga un diagnóstico de su vida espiritual y allí va a estar la respuesta. Es un examen que usted se va a hacer. Como cuando una persona está enferma y le mandan a hacer unos exámenes de laboratorio, así mismo usted se va a hacer unos exámenes de laboratorio. Pero el laboratorio, vamos a decirlo, el microscopio es usted mismo. Usted va a dar un diagnóstico de su vida espiritual. No me lo va a decir a mí, no, usted va a hablar con Dios. Y si usted está fallando, arregle lo que tiene que arreglar. Si usted está desviado, vuelva a tomar el camino. Hay una escritura que habla sobre la senda antigua. Tome la senda antigua. No, que te vistes como un viejo, te vistes como una vieja. Tome la senda antigua. ¿Cómo se vestían? Dice la Biblia que se vestían aquellas hermanas que profesaban piedad con decoro, con vergüenza. Que su vestuario no sea de oro y de perlas, no, de piedad, de cosas espirituales. Que cuando esa persona habla solamente lo espiritual. No estamos diciendo que usted no. Como un mandamiento de nosotros, no. Eso lo va a poner el mismo Dios en usted. Él es el que hace la obra, no nosotros. Entonces, estar es permanecer. Estar o permanecer es estar activo. Activo es en movimiento. La palabra de Dios no se queda estancada. No, la palabra de Dios se mueve, está activa. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, ¿cómo crees la escritura? Hechos capítulo 1, versículo 6 y 7, creo que es. Hechos capítulo 1. Versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y esto quedó escrito para nosotros, para que nosotros aprendamos aquí. Esto no fue solamente para los discípulos, para Teófilo, ni para Lucas, ni para Juan solamente. No. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, llevar eso combinado. Enseñar, está muy bien enseñar, pero hay que hacer también, vivir la palabra. Para eso Dios nos dejó la palabra, para que la vivamos. No es para que nos la aprendamos de memoria, que es bueno aprendérsela de memoria, pero hay algo mejor, ejecutarla, ponerla por obra, vivirla. Y dice, hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, aleluya, con muchas pruebas indubitables, o sea, sin ninguna duda, indudable, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso es lo que estamos haciendo acá en este momento, hablándole a usted acerca del reino de Dios. Estamos predicándole, hablándole, pero también estamos haciendo la voluntad de Dios, llevándola a cabo, como dice la palabra del Señor, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo hacemos para experimentarla? Tenemos que recibir la revelación. No te conformes a este mundo. Lo acabamos de leer en el libro de... ¿Qué fue que leímos? Primera de Juan. Que no nos conformemos a este mundo. El que se conforma al mundo, allí se estancó. Y el que se estancó, nunca va a recibir el Espíritu Santo. Aún después de recibir el Espíritu Santo, tiene que seguir moviéndose. Tiene que seguir activo. Tiene que seguir buscando de Dios, para que Dios siempre esté en él, para que Dios esté activo en él. En el libro de Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, nos dice el Señor en el versículo 11, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestra carne, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Porque el cuerpo mortal, esta carne mortal, ala al pecado. Eso es lo que dice en el Romanos 8 también. El libro de Romanos capítulo 8 nos habla sobre eso. Que esta ley, esta carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces dice: tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. O dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Esta carne, para que no busque el pecado, tenemos que sujetarla, tenemos que herirla, tenemos que herirnos nosotros mismos, golpearnos nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro ego, tenemos que golpearlo. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aleluya. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces mucha gente se escudan allí y siguen pecando, y siguen mintiendo, siguen parrandeando, y siguen diciendo cosas, palabras obscenas, palabras torpes, dichos mundanos, distintas cosas. Dicen: no, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero, ¿qué dice la misma Biblia? No recuerdo en qué libro ni cuál es la cita, pero dice la Biblia que hay muchos que convirtieron la gracia de Dios, la gracia de Dios, la piedad, la convirtieron en libertinaje. Imagínese usted, diciendo que están bajo la gracia, que quieren hacer un libertinaje de la palabra del Señor. No, la palabra de Dios es libertad, pero no libertinaje. Un libertinaje, la gente hace lo que le provoca. Aquí nosotros en el cristianismo no podemos hacer lo que nos provoque. Debemos hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios nos indique, lo que Dios nos revele que tenemos que hacer, eso es lo que vamos a hacer. Estar, podemos decir, es entender también. Dios estaba con él. ¿Está contigo? ¿Estás tú con él? Dios estaba con Adán allá, pero está contigo, así como estaba con Adán.
llega todos los días en el aire del día, en la frescura del día, a tener compañerismo contigo. ¿Estás tú en Él? ¿Estás tú también teniendo ese compañerismo íntimo con Dios? ¿Estás tú teniendo ese acercamiento íntimo con Dios? Y Él contigo. Porque mucha gente dice orar, mucha gente dice, no, yo oro mucho. Ajá, pero la oración es una comunicación, un medio de comunicación de nosotros con Dios. Ese es el medio de comunicación que nosotros tenemos con el Señor. Pero Dios está allí escuchándote. Dios te responde. Debemos nosotros examinarnos todas esas cosas. ¿Te ha hablado Dios? Así como le habló a Adán, que le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Te ha dicho Dios a ti, dónde estás tú? ¿Te ha dicho Dios a ti, no hagas eso? ¿Por qué haces eso? No me agrada que hagas eso. Y usted lo sigue haciendo. O ¿por qué no haces esto? Yo quiero que hagas algo. ¿Por qué no lo hace? ¿O será que Dios no le ha dado esa voz? O sea, o usted no ha escuchado esa voz. Si no la ha escuchado, es hora que se arrodille de una vez, que comience a arrodillarse y a hablar con el Señor y a buscar su rostro, como dice la palabra, a entrar en profundidad con Dios para que Él le hable, para que Él le dé las instrucciones, para que Él le diga. Y me estoy predicando yo mismo, ¿sabes? Yo mismo me estoy predicando. Gloria al Señor. Es Dios instruyéndonos, es Dios diciéndonos qué es lo que vamos a hacer. Conocer, o sea, entrar es conocer a Dios. Entender a Dios. El Salmo, aquí tenemos una escritura, Salmo 32, 8. Capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, muchas personas quieren andar por su propio camino. Pero el que anda por su propio camino está en peligro. Porque el Señor dijo que el camino amplio, que es el camino facilito, el camino que todo está a la mano, el camino que todo es beneficio y camino de flores, facilito. El camino religioso, eso es muy fácil, ser un religioso. Usted lo que tiene que ir a la iglesia y hacerse miembro de esa iglesia y listo. Ya usted es un religioso. Pero aquellos que se esmeran, aquellos que se apartan del mundo, echan a la basura las cosas del mundo y se enfocan su vida, se abocan a eso, a buscar de Dios. Entonces esos son los que, sobre los cuales Dios tiene fijados sus ojos. Entonces cuando usted le dice al Señor, Señor, usted lee la Biblia y le dice, Señor, yo no entiendo esto. Ahí está la promesa del Señor. El Señor dijo, te haré entender. ¿Por qué dice que te haré entender? Porque Él sabe que nosotros no la sabemos toda. Él sabe que nosotros dependemos de Él. Entonces, si queremos, no entendemos algo, tenemos que preguntarles a Él. Usted no tiene que preguntarme a mí. Ahora, si usted me hace la pregunta a mí, yo también voy a Dios para que Él nos dé la respuesta. Sin Dios no puedo hacer nada. Entonces, usted mismo tiene que tener su propia experiencia. Usted mismo tiene que tener su experiencia con Dios, de que Dios le hable. Porque si usted me pregunta a mí, entonces yo voy a ir a Dios, que Él me hable a mí. Y yo le voy a decir a usted qué fue lo que me dijo Dios. Pero ¿y qué de la experiencia que tengo que tener con Él? ¿Voy a permitir que otro tenga la experiencia mía? No. Cada uno debemos tener nuestra experiencia. Y entonces la palabra dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cuál es el camino? El Señor Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es el camino, Él no miente, ese camino nos lleva a lo bueno, a la bienaventuranza con Dios, a reclamar las promesas, a reclamar nuestra sanidad, a reclamar todo lo que el diablo nos ha quitado todo este tiempo por causa nuestra misma,
que nosotros buscamos las cosas malas. Este cuerpo humano que gala para el pecado, busca lo malo. Pero gracias le damos al Señor, porque Él ha llegado en su tiempo. El tiempo del cumplimiento de la promesa, Él llegó y nos dio de su luz. Nos dio el entendimiento, nos enseñó el camino donde debemos andar y nos tiene, mire, una estricta vigilancia. Dice aquí, sobre ti fijaré mis ojos. Cuando usted se comprometa con el Señor, cuando usted le diga, Señor, yo soy tuyo, Señor, usted es mi Señor, usted es mi dueño, Él le dice estas palabras, sobre ti fijaré mis ojos. Él lo va a vigilar, Él lo va a tener chequeado las 24 horas del día, los 365 días del año. Todo el tiempo usted va a estar vigilado del Señor. ¿Por qué? Porque sus ojos van a estar fijos en usted. Porque usted le prometió al Señor que usted le iba a obedecer en todo. Y Él va a estar pendiente. Cuando usted se quiera salir del camino, lo va a alertar. Y le va a decir, cuidado, por ahí no hagas eso. Ten cuidado con esto. Por ahí no vayas, no hagas ese negocio, no hagas ese viaje, no vayas por aquí, no te juntes con tal persona, no digas esas palabras. Di lo correcto, habla las cosas correctas, habla verdad. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hable verdad cada uno con su prójimo. El que mentía no mienta más, el que robaba no robe más, antes trabaje para que dé al que tiene necesidad. Todo eso son instrucciones del Señor y son el tesoro para nosotros. Y si usted no ha recibido esa instrucción de Dios, abra su corazón a la palabra y Dios lo va a honrar. En este momento, en este mismo momento en que estamos, abra su corazón a la palabra y Dios lo va a hacer. Dios va a estar con usted, Dios va a hacer lo posible y lo imposible porque Dios no falla. Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No. Dios lo que promete lo cumple. Y si Dios dice que estaba ya con Adán y que va a estar con nosotros, yo le creo. Y Él está esperando que usted también le crea. Vamos a hacer una oración. Si usted está dispuesto a acceder a eso, a que Dios esté con usted, guiándolo, hablándole, dándole las instrucciones que debe hacer y que no debe hacer, levante su mano allí donde usted está y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por la instrucción, gracias por la exhortación, gracias por la corrección, Señor. Necesitamos esto, Padre. Tú lo sabes, Señor. Por eso tú has enviado estas palabras en esta hora, Señor, para que cada uno de nosotros sepa, Señor, se examine, llegue a un diagnóstico, Señor, de su vida espiritual y corrija su vida, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener ese suficiente solicitud, Señor, suficientes ganas, Señor, de enderezar su vida y de entrar, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pongo en tus manos a estas personas, Señor, vidas que no te conocían y ahora quieren entregarte, Señor, su vida, su corazón, para que tú los guíes, Señor, para que tú estés con ellos, guiándolos, Señor, a toda verdad, porque esa es tu promesa. Tú lo dijiste, Señor. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Estamos confiando en eso, Señor. Toma los pecados de estas personas, estas vidas, Señor, que han tomado decisión hoy, y perdónalos, Señor. Que no quede nada de pecado en ellos. Tu palabra se cumple, Señor. Tú dijiste que si sus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, una vez más nos ponemos en tus manos para la gloria tuya, Señor. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, están invitados para mañana a un nuevo servicio donde va a estar uno de mis hermanos llevando la palabra del Señor, entrando en profundidad con el Señor, para que usted, cuando el Señor le hable, usted reconozca si es el Señor o no, para que usted pueda discernir si es el Señor o no es el Señor, porque como le dije, Dios quiere que cuando Él nos hable, de una vez nosotros pongamos la palabra por obra. Pero si usted no entiende lo que se le está hablando, ¿cómo lo va a poner por obra?
usted tiene que pedirle a Dios revelación, usted tiene que pedirle a Dios entendimiento. Y como regalo de parte del Señor tenemos una escritura acá que habla sobre eso. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14 dice: he entendido todo lo que Dios hace, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.